Nadie imaginaba que la historia más grande de todos los tiempos comenzaría con 12 hombres que el mundo jamás habría elegido. Ninguno de ellos tenía títulos, ni poder, ni influencia. Eran simples trabajadores, desconocidos, algunos con manos ásperas de tanto remar, otros marcados por la culpa de su pasado. Sin embargo, en sus ojos había algo que Jesús vio: una chispa. La chispa de un corazón dispuesto. El día que el Maestro los llamó, el cielo se inclinó hacia la tierra. En medio de redes, polvo y silencios, una voz rompió la rutina de la vida ordinaria: «Sígueme». Esa palabra cambió destinos, desató historias y encendió un fuego que sigue ardiendo hasta hoy. Pedro, el impulsivo pescador que dudaba de sí mismo. Andrés, el que siempre acercaba a otros a Cristo. Juan, el joven que descubriría la profundidad del amor divino. Mateo, el recaudador de impuestos despreciado por su pueblo. Tomás, el escéptico que aprendería a creer sin ver. Todos ellos escucharon la misma invitación y, sin comprender del todo, dejaron todo atrás. No fue un llamado a la comodidad, sino al cambio. Jesús no buscaba seguidores perfectos, sino corazones moldeables. Mientras el mundo busca fuerza, Él escoge debilidad. Mientras el mundo exalta lo visible, Él trabaja en lo invisible. Y así, con 12 hombres ordinarios, comenzó una revolución espiritual que trastornaría imperios, desafiaría tradiciones y cambiaría la eternidad. Los 12 no eran santos cuando fueron llamados. Eran humanos. Tenían miedo, ego, dudas y heridas. Pero caminar con Jesús los transformó. Vieron los milagros, escucharon las parábolas, comieron con Él, rieron con Él y también lo vieron llorar. En cada mirada aprendían lo que ningún libro podía enseñar: el amor incondicional del Dios hecho hombre. Pedro tropezaba en su impulsividad, Tomás cuestionaba, Juan soñaba, Judas se debatía entre la fe y la avaricia. Y, sin embargo, Jesús no los rechazó. Los amó uno a uno. Les mostró que el reino de Dios no se construye con perfección humana, sino con corazones rendidos. Porque en sus fallas Él veía propósito, en su debilidad veía fortaleza, en su humanidad veía el reflejo de lo que el Espíritu podía hacer. Imagina ese primer viaje por Galilea. 12 hombres caminando bajo el sol, confundidos pero expectantes. No sabían que cada paso era historia, que cada palabra del Maestro quedaría grabada para siempre en la eternidad. Los caminos polvorientos se convirtieron en aulas, los silencios en lecciones, las caídas en testimonios. Cada uno fue transformado por la presencia del Hijo de Dios, y en esa transformación nació la Iglesia. Jesús no les prometió riqueza ni reconocimiento. Les prometió una cruz, y ellos aceptaron, no porque entendieran todo, sino porque sintieron que en su voz había verdad. Era una verdad que los llamaba más allá del miedo, más allá del orgullo, más allá de sí mismos. «No me elegisteis vosotros a mí», les dijo, «sino que yo os elegí a vosotros». Juan 15:16, KJV. Esa frase fue la raíz de su propósito, la razón por la que soportarían el rechazo, la soledad y la muerte. Cada uno tenía una historia, un pasado, una herida, y Jesús los convirtió en instrumentos de eternidad. Pedro, el que negó, fue restaurado y se convirtió en roca. Juan, el joven apasionado, fue el apóstol del amor. Mateo, el recaudador, escribió el Evangelio que mostró a Cristo como el cumplimiento de la promesa. Y así, cada uno fue tallado como piedra viva para construir el reino. No eran héroes. Eran hombres comunes con un Dios extraordinario. Y esa es la esencia del Evangelio. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. No escoge lo brillante, escoge lo dispuesto. No busca éxito, busca fidelidad. Lo que comenzó con 12 hombres imperfectos continúa hoy contigo. Porque el mismo Jesús que los llamó a ellos sigue llamando corazones que se atrevan a creer, aunque no entiendan todo, que se atrevan a seguir,
aunque el camino sea incierto. Y cuando piensas que no eres suficiente, recuerda, ni Pedro lo era, ni Mateo, ni Tomás. Pero en manos de Dios, lo pequeño se vuelve poderoso, lo débil se vuelve fuerte, lo simple se vuelve eterno. Así comenzó la historia de los 12, y así comienza cada día la historia de todo aquel que responde al llamado del Maestro. Sígueme. El Maestro ya no estaba con ellos. Las calles de Jerusalén eran testigos de un silencio extraño. Los 12, ahora 11, se habían reunido en una habitación, con las puertas cerradas, las luces bajas y los corazones llenos de incertidumbre. Afuera, el mundo seguía igual. Los romanos vigilaban, los sacerdotes murmuraban, el pueblo seguía dividido. Pero dentro de aquel aposento, algo invisible estaba por suceder. Habían pasado solo unos días desde que vieron a Jesús ascender al cielo. Sus últimas palabras todavía resonaban en sus mentes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Cómo se ve el poder de Dios? ¿Cómo se siente cuando el cielo toca la tierra? Esperaron, oraron, recordaron. Cada uno, en su silencio, pensaba en su propia historia con el Maestro. Pedro recordaba la mirada de perdón después de negarlo 3 veces. Tomás, el toque de las manos heridas. Juan, las palabras de amor en la cruz. Mateo, el día en que su vergüenza fue reemplazada por propósito. Todos estaban allí, con miedo, pero con fe. Y entonces el cielo habló. Un sonido como de un viento recio llenó toda la casa. No era un viento común, era el suspiro del mismo Dios descendiendo sobre los hombres. Una luz ardiente apareció, y lo que parecía fuego se repartió sobre cada uno de ellos. No los consumió, los transformó. Sus corazones comenzaron a arder, sus labios temblaron, sus lenguas se llenaron de poder. El miedo desapareció, la culpa se disolvió, el Espíritu los llenó de vida. Aquel fuego no solo los unió, los redefinió. Pedro, que antes temía hablar, ahora predicaba con una voz que sacudía las calles. Juan, el joven sensible, ahora se levantaba como un gigante espiritual. Aquel grupo que el mundo consideraba insignificante se convirtió en una fuerza imparable. El Espíritu Santo no los hizo diferentes en apariencia, sino en esencia. Lo que antes era debilidad, ahora era fuerza. Lo que antes era temor, ahora era fe. Lo que antes era confusión, ahora era propósito. Y mientras ellos hablaban en lenguas que nunca habían aprendido, una multitud se reunió afuera. Hombres y mujeres de todas las naciones escuchaban y entendían en su propio idioma. Algunos se maravillaban, otros se burlaban. Pero Pedro, con los ojos encendidos por el fuego del cielo, se levantó y dijo: «Estos no están borrachos como ustedes piensan, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». El mismo Pedro que un día temió a una criada, ahora hablaba ante miles con una fe inquebrantable. Y ese día, 3,000 personas creyeron. 3,000 almas encontraron el camino, la verdad y la vida. Lo que comenzó en una habitación cerrada se convirtió en un movimiento eterno. Lo que fue un pequeño grupo de hombres asustados se transformó en el fundamento de la iglesia. El fuego que los unió sigue encendido hasta hoy. En cada corazón que se atreve a creer, en cada alma que dice sí al llamado del Espíritu. El Espíritu Santo no fue enviado para visitarlos, sino para habitarlos. Y desde ese momento, el poder de Dios ya no estaba limitado al templo o al altar. Estaba en ellos, en sus palabras, en sus pasos, en su obediencia. Cada milagro que ocurrió después fue una extensión de ese fuego. Cuando Pedro levantó al cojo en la puerta del templo, cuando Juan consoló a los perseguidos, cuando Esteban miró al cielo antes de morir, cuando Pablo, que antes los perseguía, sintió ese mismo fuego quemar su orgullo,
Todo eso fue el resultado de una sola promesa cumplida. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese fuego es el mismo que hoy quiere encender tu corazón. No importa cuán fría parezca tu fe o cuán débil creas ser, el Espíritu sigue buscando corazones dispuestos. No busca perfectos, busca presentes. No busca héroes, busca creyentes. El Espíritu no cambió solo la historia de los 12, cambió la historia del mundo. Y hoy puede cambiar la tuya, porque el mismo fuego que descendió en Pentecostés sigue vivo. Y cuando lo dejas entrar, todo lo que estaba dormido despierta, lo que estaba roto, sana, lo que estaba perdido, vuelve a casa. Así nació la iglesia, así comenzó el poder, y así se encendió el fuego que jamás se apagará. Con el paso de los años, los 12 se dispersaron por el mundo, llevando consigo la llama que un día el Espíritu encendió. Pero no todos terminaron igual. Algunos murieron predicando, otros sufrieron persecución, y uno de ellos, Judas Iscariote, fue recordado por la herida más dolorosa, la traición. Sin embargo, incluso en medio de la traición, la gracia de Dios siguió escribiendo historia. Judas no fue llamado para traicionar, sino para creer, pero su corazón se perdió entre la ambición y el miedo. Y, aunque su decisión marcó un camino oscuro, también reveló algo más grande, que ni el error humano puede detener el plan divino. Jesús sabía quién lo traicionaría y aún así lo llamó amigo. Ese fue el mensaje más profundo del Maestro: amar incluso cuando duele, perdonar incluso cuando el alma sangra. Los demás discípulos, aún con el dolor de la pérdida, siguieron adelante. No predicaban por fama ni por poder, predicaban porque lo habían visto vivo. No defendían una idea, sino una experiencia: la resurrección. Habían tocado las manos traspasadas, habían escuchado su voz después del sepulcro, habían visto la muerte rendirse ante el amor, y eso los convirtió en testigos eternos. Pedro predicó en Roma hasta ser crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Andrés fue atado a una cruz en forma de X, proclamando esperanza hasta su último aliento. Tomás llevó el Evangelio hasta la India, donde su voz aún resuena en comunidades de fe. Juan, el último sobreviviente, escribió en su exilio las palabras que siguen encendiendo corazones: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El precio fue alto, pero el legado fue eterno. Ninguno de ellos se rindió, ninguno volvió atrás. Todos comprendieron que la vida no se mide por su duración, sino por su propósito. El mundo quiso callarlos con fuego, con hierro, con cadenas, pero no pudieron apagar lo que no nació en la tierra, porque el Evangelio no se sostiene por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder los acompañó hasta su último suspiro. Cada gota de sangre derramada fue semilla de fe. Cada palabra que predicaron fue eco de una verdad que nunca muere. La historia de los 12 no es solo historia, es un recordatorio. Dios no usa perfectos, usa dispuestos. Dios no busca a los que nunca caen, sino los que se levantan y siguen creyendo. El fuego que los unió no terminó con su muerte. Cruzó generaciones, idiomas y culturas. Encendió corazones en Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, y llegó hasta ti, hasta mí, hasta todos los que hoy seguimos escuchando la voz que una vez dijo: sígueme. Esa palabra sigue viva, porque el mismo Jesús que caminó con ellos camina contigo. El mismo Espíritu que los fortaleció quiere habitar en tu corazón. Y el mismo amor que los sostuvo hasta el final sigue extendiendo sus brazos a todo aquel que cree. Los 12 no fueron solo testigos de una historia, fueron la semilla de una revolución espiritual que cambió el rumbo de la humanidad. Y tú, al escuchar esto, formas parte de esa historia. Cada vez que eliges amar, perdonar o creer, estás continuando su legado.
Porque el Evangelio no es un recuerdo. Es una llama viva que se renueva cada día en quienes deciden seguir al Maestro. Así termina su viaje en la tierra, pero comienza el nuestro. El fuego de Dios no se apaga, se multiplica. Y ahora, esa llama está en tus manos. Conclusión y llamado. Querido hermano, querida hermana, si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar. El mismo Dios que transformó a los 12 quiere transformar tu vida. Suscríbete a este canal y acompáñanos en esta serie para descubrir más sobre aquellos que caminaron con Jesús. Deja tu amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios todavía usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias. No olvides, el fuego de los 12 sigue ardiendo, y hoy Dios quiere encenderlo en ti.